La fotografía existe, está archivada en el servidor del Instituto de Investigación Ártica de Troms, con la fecha del 14 de febrero. En ella, una osa polar yace sobre la nieve, con los ojos cerrados. A su lado, casi debajo de ella, una cría duerme con el morro enterrado en el pelo de su madre. Alrededor de las dos, la nieve forma una pared perfecta, de casi 1 metro de altura, como si el mundo hubiera intentado cubrirlas, como si ellas hubieran decidido no dejarlo. Torvald vio esa fotografía por primera vez 3 días después de que todo ocurrió, sentado en la sala de revisión de la base, con una taza de café frío entre las manos, y no pudo decir nada durante un momento muy largo, porque él sabía lo que la fotografía no mostraba. Sabía lo que había pasado antes. Sabía lo que había costado llegar hasta ese instante congelado en el tiempo. Esta es esa historia. Torvald Pille Ernesen tenía 53 años y llevaba 22 trabajando como guardabosques de fauna ártica en el archipiélago de Svalbard. Conocía el terreno como otros conocen su propia casa, por el sonido, por el peso del viento, por el olor del hielo, según la dirección de la que venían. Pero el 13 de febrero, el viento no venía de ninguna dirección específica. Venía de toda. La tormenta había comenzado como una alerta de nivel 2 en los sistemas meteorológicos de la base. Para la medianoche, había ascendido a nivel 4. Para las 3 de la madrugada, cuando Torvald salió con el trineo de emergencia y 2 colegas que no pronunciaron ni una palabra en los primeros 40 minutos de trayecto, el sistema ya tenía nombre propio y vientos de 87 kilómetros por hora. Había recibido la señal de la baliza de rastreo a la 1:15. Una osa marcada 6 semanas antes, catalogada como OAU, desde Sechi, hembra adulta de 7 años, primera cría confirmada, había dejado de moverse. No era inusual en una tormenta. Los osos se refugian, esperan, conservan, pero la baliza no marcaba temperatura de hibernación, marcaba exposición. Torvald no era hombre de muchas palabras. Sus colegas de la base lo describían con el mismo adjetivo, invariablemente infiable. Era el tipo de persona que aparece cuando lo necesitas y no hace preguntas innecesarias, que sabe cuándo hablar y cuando el silencio es más útil. Tenía una herida que tampoco contaba mucho. Hacía 4 años, durante una operación de rescate de una manada de renos, en una ventisca similar, había tomado la decisión de dividir al equipo para cubrir más terreno. Fue la decisión correcta en términos logísticos. Pero uno de sus hombres, Peter, 29 años, 4 meses, en Svalbard, se había perdido en la tormenta y tardó 11 horas en ser encontrado. Han sobrevivió, pero Torvald nunca dejó de ver su propia decisión en aquellos 11 horas. Desde entonces, en cada operación de riesgo, esperaba un segundo más antes de dividir al equipo. Un segundo que a veces salvaba y a veces costaba. Esa noche, ese segundo importaría. La señal de la baliza los llevó a 7 kilómetros al nordeste de la base, hacia la zona de tundra costera, donde la nieve se acumula en formaciones irregulares, que los locales llaman sastrugi, crestas duras, como cemento esculpidas por el viento durante semanas. En condiciones normales, era terreno navegable. En condiciones de tormenta nivel 4, era un laberinto blanco, que cambiaba de forma mientras lo cruzaba. El trineo perdió tracción 2 veces. La primera, Anders lo recuperó sin decir nada. La segunda, tuvieron que bajarse los 3 y empujar en silencio, con el viento golpeándoles la espalda como si quisiera devolverlos. La baliza marcaba a 200 metros, luego a 150.
Luego dejó de actualizarse. Torvald miró a Anders. Anders miró a Lisa. Nadie dijo lo que los tres estaban pensando. Siguieron. La encontraron a 120 metros de la última señal. O más exactamente, encontraron lo que parecía una duna de nieve, que no debería estar donde estaba. Una formación demasiado compacta, demasiado simétrica, para ser natural. La tormenta la había construido en horas a nieve, empujada por el viento, acumulándose contra un obstáculo inmóvil, hasta casi cubrirlo por completo. Pero lo que vio después heló a Torvald más que el viento. De la parte superior de la duna emergía, apenas visible, un trozo de pelo blanco amarillento, y se movía, a no mucho, no con fuerza, pero se movían, con la respiración. Torvald corrió los últimos 20 metros, cayó de rodillas en la nieve al lado de la duna, y empezó a apartar nieve con las manos enguantadas, rápido, sin instrucciones, sin protocolo. Anders y Lisa llegaron a su lado en segundos, y los tres trabajaron en silencio total, excepto por el sonido del viento y el crujido de sus respiraciones visibles. La nieve se dio y entonces vieron todo. La osa estaba en posición fetal, cuerpo curvado sobre sí mismo, patas delanteras, envolviendo algo contra su vientre, con una tensión muscular, que incluso bajo la nieve, incluso en ese estado, era absoluta. No había soltado a la cría durante horas de tormenta, mientras la nieve la enterraba centímetro a centímetro. La osa había permanecido inmóvil, no por rendición, sino por elección. Cada vez que el instinto le decía que se moviera, que escapara, que buscara refugio más profundo, algo más fuerte lo detuvo. La cría, entre sus patas, debajo de ella, protegida por ese cuerpo que actuó como escudo. La cría de 6 semanas dormía no hipotérmica, no en peligro crítico, solo dormida, con el ritmo cardíaco lento y estable de quien no sabe que el mundo afuera se está desintegrando. La osa sí lo sabía y no se movió. Fue entonces cuando todo cambió. La osa abrió los ojos. Lisa, que era veterinaria y había visto docenas de osos en situaciones de rescate, diría después que nunca había visto una mirada así. No era agresión, no era miedo, era algo que ella describió, con cierta incomodidad por lo poco científico de la palabra, como determinación. Los miró a los tres uno por uno y no se movió. Torvald habló primero, en voz baja, sin palabras con significado. Solo sonido, el tipo de tono que uno reserva para situaciones donde el lenguaje no sirve, y la voz es todo lo que queda. En la osa lo escuchó. Ansilló, inmóvil. Lisa evaluó su temperatura, sin tocarla primero. Sensor de distancia. Lectura rápida en hipotermia moderada. Músculo en tensión, sostenida por horas, sin heridas externas visibles. El mayo era el riesgo, no era la temperatura, era el agotamiento. Nadie estaba preparado para lo que pasó en los siguientes 10 minutos. Tenían que tomar una decisión. Con la tormenta aún activa a su alrededor. Viento que no bajaba. Temperatura que seguía cayendo. Había dos opciones. Intentar mover a la osa hacia el trineo para trasladarla a un refugio temporal, o construir un paravientos de emergencia allí mismo, y esperar que la tormenta pasara. Torvald miró el trineo, miró la osa, miró el cielo. Esperó un segundo. En su segundo, nos quedamos, dijo. Anders abrió la boca para responder, la cerró, asintió. Los tres desplegaron el paravientos de titanio. En menos de 4 minutos. El mismo protocolo que habían practicado
decenas de veces, pero que nunca habían ejecutado con una osa despierta, a menos de 2 metros. La estructura formó una L alrededor de la osa y la cría, cortando el viento principal y creando una zona de temperatura controlada. Thorvald sacó las mantas térmicas de emergencia, las colocó sobre la nieve, alrededor de la osa, no encima, solo alrededor, creando un borde de calor sin restricción de movimiento. La osa lo observó hacer todo esto. No se movió, pero sus ojos lo siguieron. Cada vez que se acercaba, pasaron 4 horas y 17 minutos dentro de ese paravientos. La tormenta no se dio antes de las 6 de la mañana. Cuando lo hizo de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Y el silencio que llegó después era tan absoluto que Anders dijo que le dolían los oídos. La osa lo notó también. Levantó la cabeza, olfateó el aire durante un momento largo. Luego, con una lentitud que parecía casi solemne, se incorporó. La cría rodó sobre la nieve, desorientada, buscando el calor que acababa de moverse. La osa la olfateó brevemente. La cría encontró su lugar y se aferró. Thorvald estaba de pie a 3 metros, con las manos en los bolsillos. La osa lo miró una vez más, solo una vez. Luego, empezó a caminar hacia el nordeste, hacia la costa, con la cría pegada a su costado. Cada pocos pasos la cría tropezaba, cada pocos pasos la osa esperaba. Desaparecieron entre los sastrugi en menos de 2 minutos. El sol polar comenzaba a insinuarse en el horizonte. No llegaba todavía, nunca llegaba del todo en febrero. Pero había luz, una luz naranja y horizontal, que pintaba la nieve de un color que Thorvald no recordaba haber visto. Antes Anders sacó la cámara, tomó la fotografía. 3 semanas después, la baliza de Hoa-17 enviaba señales activas desde la zona costera norte, en movimiento regular, patrón de caza normal. Señal vital estable. Una segunda señal, más débil, la baliza de seguimiento colocada en la cría durante una revisión médica de emergencia. Días después de la tormenta, se movía junto a la primera, siempre a menos de 50 metros. Thorvald vio los datos en pantalla esa mañana mientras desayunaba. En su escritorio, impresa y enmarcada con un marco de madera barato que Anders le había regalado, estaba la fotografía. La osa, la cría, la pared de nieve, los ojos cerrados, todo lo que la tormenta no pudo enterrar. Ann pensó en Peter, en los 11 horas Ann, en la decisión que llevaba 4 años cargando, y por primera vez desde entonces, la cargó diferente, no como culpa, como recordatorio de que a veces, quedarse es la decisión más valiente. Si algo de esta historia se quedó contigo, es porque algunas cosas no necesitan explicación, solo necesitan ser contadas. Eso es Frozen Hearts Wildlife, historias del lugar más frío del mundo que de alguna forma te calientan por dentro. Suscríbete y dinos en los comentarios, ¿tú habrías esperado esas 4 horas?